Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una vez más a nuestro curso de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Mientras se conectan, proyectamos el código QR para el inicio de clases, así que mientras se van incorporando, las y los invito a que puedan ir revisando su asistencia a través del código QR que se ve en pantalla. Mientras tanto, damos la bienvenida a la profesora María Angélica Mejías, que nos acompaña en este momento desde Francia, ¿cierto? Ahí vamos a corregir la información de la página em, para que salga su institución. Y nos recuerdas, María Angélica, qué es. Hola, buenos días. De la Universidad Paris Cité. Ahí sí, me parece bien. Perfecto. Ahí sí, bien. Bien, entonces les damos a todos la bienvenida. Muy buenos días. em, Danae, Enzo, José, Álvaro, Javiera y Manol, que nos saludan desde el chat, ¿cierto? Del curso. Son ya las 10:40, 9:40 de la mañana, con lo cual ya podemos arrancar el curso. Recordarles que eh, en el aula está el plan de la asignatura, ¿cierto? Donde ahí pueden ir chequeando semana a semana los temas, las actividades que se van a ir realizando. Recordarles que ya está activo el grupo de WhatsApp, ¿cierto? Para que internamente se puedan ir organizando los equipos y los grupos de trabajo. Recordarles también que mm, de la semana pasada, ¿cierto? Quienes no pudieron participar o asistir, ahí está lo que realizamos en torno al el Jamboard con respecto a la noción de medio ambiente, ¿cierto? Están cargados los videos que vieron la semana pasada, donde hicimos un proceso ahí de reflexión. Y también ahí hay un episodio del canal podcast, ¿cierto? Que tiene la profesora María Angélica, ¿cierto? Para que ustedes puedan más o menos visualizar de qué estamos hablando con respecto al producto que hay que elaborar, ¿cierto? Un podcast entre mínimo 5, máximo 8 minutos, ¿cierto? Ese es el rango en el cual en el cual se tienen que mover. Y ahí está, ¿cierto? Para quienes también quieran revisar la sesión de la semana pasada, ya está precargada, ¿cierto? En en el curso, ¿sí? Bien.
Para hoy entonces vamos a seguir avanzando en los temas, ¿cierto? De nuestro curso, ¿sí? La sesión también será hoy día orientada por la profesora María Angélica, a quien damos una calurosa bienvenida y damos el pase para que eh, pueda dar las orientaciones iniciales del curso. Mientras tanto, yo voy cotejando la asistencia de forma manual, quienes eh, se han incorporado más tarde. María Angélica, bienvenida. Buenos Muchas días. gracias, Cristian. Buenos días a todos y todas. Voy a comenzar a compartir pantalla. ¿Está funcionando? Vi en el chat que algunos estudiantes apenas, esta es la primera clase, ya nos encontramos la clase anterior, debatimos un poco sobre esa relación entre el ser humano y el medio ambiente, de los conceptos que podemos entender en relación al medio ambiente, que algunos lo hacían referencia más a nivel geográfico, de territorio, pero luego vimos que también depende de nuestra cultura y de las relaciones que podemos tener con él. Podemos tener una visión más sistémica, una perspectiva más política y social de él. Y complementando a la discusión de la clase anterior, y les digo desde ahora, porque tal vez para que sepan, durante la clase van a hacer un trabajo grupal y la idea es que ustedes presenten sus trabajos en la próxima sección, el próximo miércoles. Entonces, hoy vamos a trabajar un poco sobre el concepto del antropoceno y los límites planetarios. Entonces, pues hemos visto pues a lo largo de estos años de cómo las crisis ambientales pues se han ido como incrementando y han ido cambiando poco a poco. Una de las crisis que es muy presente y que le estamos viendo pues es el cambio climático y todos vimos también la pandemia del coronavirus en el 2020 y para algunos autores esos son síntomas del antropoceno. ¿Sí? Aquí traigo una frase de Leonardo Boff, dice que un planeta finito puede soportar un proyecto infinito, es una pregunta. Y antes de entrar a qué sería entonces eso, cómo así que síntomas de antropoceno, qué es antropoceno, vamos a escuchar un podcast sobre una entrevista sobre si es que el cambio climático sería un problema político, porque es para traer esa discusión también, ¿no? Entonces, si lo vemos las cosas solamente desde una perspectiva más ecológica o cuáles son esas otras dimensiones que podemos discutir cuando hablamos de problemas ambientales. Entonces, los que quieran pueden escucharlo por ustedes mismos. Igual yo lo voy a colocar aquí y ustedes me dicen si escuchan. There's nothing worse than getting home from your trip only to find you missed a can't miss travel experience. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place to make your trip truly unregrettable. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. Entonces, And Viator offers es free publicidad. cancellation and ¿Alcanzan a 24/7 escuchar? customer service, so you always have support around the clock. Download the Sí, yo escucho al menos. code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Regret less. Do more with Viator. En ambiente y cotidianidad, el cambio climático es un problema político. Tenemos como invitado a Pedro Araña, activista socioambiental, articulador de la Coalición por el Clima en Río de Janeiro y asesor parlamentario en políticas ambientales. Hola María Angélica, es un placer estar aquí grabando este podcast. Espero que las personas escuchen y disfruten bastante de lo que vamos a hablar sobre un tema tan relevante que son los cambios climáticos. Yo prefiero hoy en día incluso llamarlo emergencias climáticas que cambio climático, porque en realidad la cosa está bastante grave. Iniciamos con la pregunta para Pedro. ¿Por qué el cambio climático es un problema político? Te garantizo que el cambio climático es un problema político. Es un problema político porque está íntimamente relacionado a la cuestión de la gestión.
está íntimamente relacionado a la cuestión del desarrollo y a la construcción de políticas públicas, porque nosotros vamos a vivir un proceso. Vamos a vivir, no, ya estamos viviendo, porque ya la temperatura de la Tierra está más caliente que en la época cuando comenzó la revolución industrial. Y estamos cerca de 350 años atrás. La temperatura hoy es 1,5 grados más alto. Entonces es fundamental para nosotros saber establecer políticas públicas y esas políticas públicas adaptadas a la realidad de este colapso ambiental que provocará el cambio climático. Las ciudades deben hacer planes de adaptación climática. Es fundamental que las ciudades elaboren planes sobre cambios climáticos y adaptaciones climáticas. Y ahí pensando en Río de Janeiro, que es la ciudad donde yo vivo. Tenemos desde el 2011 la Ley Municipal de Políticas Públicas del Cambio Climático, que hasta hoy no salió del papel. Entonces es necesario establecer estrategias. Por eso es que es política, una lucha política, dar la creación de ese foro popular sobre el cambio climático que propone la ley. Y más que eso, establecer un fondo de cambio climático. Para usted entender esa ley de cambio climático, esa ley municipal de cambio climático del 2011, ella establece que este año 2020 ya debería tener una reducción del 20% de la emisión de los gases de efecto invernadero. Y esa no es la realidad de la ciudad de Río de Janeiro. Entonces es extremadamente político, extremadamente participativo y es fundamental que las personas participen de sus procesos de toma de decisiones que acontecen en la cuestión de las emergencias climáticas. Nosotros aquí en Río de Janeiro antiguamente hablábamos así, la lluvia del 68, la lluvia del 88, ahora hablamos así, la lluvia de enero, la lluvia de marzo, la inundación de septiembre. Es así que nosotros encaramos las cosas. Entonces el tiempo ya cambió. Estamos en el Jurásico, entonces necesitamos traer la Tierra para el centro de esa discusión política. Por eso la cuestión de las emergencias climáticas es estratégica y traer la Tierra para esta toma de decisión en la política es fundamental para nosotros evitar lo peor, que es el fin de la humanidad a través de las emergencias climáticas. ¿Cuáles son las personas más afectadas por el cambio climático? Sin duda alguna, los más pobres tenemos un problema central, que es la falta de justicia socioambiental. Entonces, ¿quién va a ser más afectado? Quien ya sufre con las migraciones son los más pobres. Son los más pobres que ya son afectados por el cambio climático y afectados por el racismo ambiental. Usted nunca va a ver un basurero en Ipanema. Usted nunca va a ver una industria contaminadora en Gavea, que son barrios nobles aquí en Río de Janeiro. ¿Usted dónde va a ver eso? En donde vive la población más pobre, donde está la industria metalúrgica aquí en la ciudad de Río de Janeiro, que es la responsable de contaminar y producir miles de gases de efecto invernadero. Ello está en Santa Cruz. Ahí usted ve que quienes son afectados son la población más pobre, la población ribereña, los pescadores, los quilombolas y los más pobres que viven en las palafitas y periferias de las grandes ciudades. ¿Cómo los ciudadanos pueden ayudar contra el cambio climático? Yo creo que el único camino que tenemos para modificar toda la situación que estamos viviendo con las emergencias climáticas es decidir participar, entender que tenemos que traer la tierra al centro de la discusión política, que necesitamos traer a los menos favorecidos a la toma de decisiones. Es traer la tierra al centro de la discusión política. Y cuando digo eso, digo que cuando piensas en el emprendimiento, el medio ambiente es colocado como una externalidad económica. Entonces, cuando usted piensa en Belmonte, los daños ambientales no fueron colocados en el costo económico de aquello. Si usted no trae la tierra al centro de la discusión, si trae el medio ambiente, ¿cierto? La fauna, la flora, la vida para esta toma de decisiones, ¿cierto? La tierra, la biosfera, pensarás varias veces que nunca sucedería en Belmonte. 3 arroyos y fuera de otras barbaridades. Si tuviéramos el medio ambiente como una internalidad económica y no como una externalidad económica y la participación ciudadana en la construcción de procesos colectivos. Aquí en Río de Janeiro tenemos una experiencia muy bacana llamada Coalición del Clima en Río de Janeiro. Puedes encontrar las páginas en Instagram, en Facebook, que son instrumentos de participación muy importantes porque están discutiendo, formando, porque lo más importante ahora es la gente.
pensar en planos de adaptación climática y en la formación de las personas para las emergencias climáticas, para los desastres ambientales. Es fundamental que la gente piense en eso. Entonces, María Angélica, quiero agradecerte por estar aquí hablando un poco sobre esa cuestión y los invito a todos a participar en la Coalición por el Clima en Río de Janeiro. La página está en Facebook, la página está en Instagram y será un honor encontrar a las personas allá. Yo soy Pedro Eduardo Arana, yo soy educador ambiental y soy uno de los articuladores de la Coalición por el Clima aquí en la ciudad de Río de Janeiro. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí hablando sobre lo que son las emergencias climáticas. Estamos muy agradecidos con Pedro por su participación. Bueno, no sé si a alguien le gustaría decir, comentar qué pensamientos les trae el podcast, cómo creen ustedes que se relaciona ese componente político, social, de vulnerabilidad, de justicia socioambiental con el antropoceno o con los síntomas de antropoceno. ¿Qué creen ustedes que es? Pueden escribir también. Es lo que hablaba de Río de Janeiro, ¿es una realidad similar o diferente a Chile? ¿Dónde se encuentran esas fábricas? ¿Dónde se encuentra la industria? ¿En qué zonas? Bueno, Javiera dice que le llamaron la atención los términos de internalidad económica versus la externalidad económica. ¿Alguien más? Bueno, entonces continúo. ¿Están durmiendo todavía? Entonces, antropoceno es un término que se está utilizando actualmente por algunos investigadores. Entonces hacen, digamos, esa referencia de otros términos como el Holoceno, el Pleistoceno, y que hace referencia pues al papel del ser humano en la naturaleza. ¿Sí? Entonces vemos que hay una diversidad de problemas ambientales, como ya dijimos, el cambio climático, las especies en extinción y pérdida de la biodiversidad, la polución del aire, la escasez y la contaminación del agua, las basuras sin contaminación por plásticos, entre muchos otros, y que son problemas que han sido, digamos, promovidos por el ser humano. Entonces es de ahí que viene el antropoceno como un concepto, pues, lo hacen referencia como una escala geológica la más reciente. No es aceptado oficialmente por la Comisión Internacional de Estratigrafía y, y se diferencia del término de Holoceno, que es por lo que les decía, por el hecho de los impactos humanos sobre el planeta. Aunque geológicamente es controvertido, el término pues se ha vuelto más popular entre las personas que trabajan en educación ambiental y de sustentabilidad. Y se ha identificado dos principales significados. Uno es que el potencial que tienen las actividades humanas para causar esos cambios globales, tanto en los ciclos materiales, energéticos y bioquímicos. Entonces, aquí podemos discutir, no sé si ustedes han escuchado el término de local, es de cómo nuestras acciones y actividades a nivel local tienen un impacto global. Entonces, las decisiones cuando consumimos no solamente afectan nuestro entorno, sino que realmente tienen un impacto, pueden llegar a tener un impacto a nivel global. Y los cambios globales son sentidos de manera diferente por humanos y no humanos, dependiendo de su posición geográfica y tasa de vulnerabilidad. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de cambio climático, ese hecho de que podemos vivir el cambio climático de manera diferente, pues contribuye a que hayan escépticos, ¿no? Pues mientras hay áreas que van a tener, por ejemplo, sequías
dado el aumento de temperaturas, van a haber otras áreas que van a tener lluvia y va a tener disminución en la temperatura. Autores como Bush y otros caracterizan el contexto de gobernanza del sistema de la Tierra a través de 4 condiciones. Una es esas transformaciones políticas, tecnológicas y socioeconómicas, que esas transformaciones pues, van a estar dependiendo de cómo se vive el proceso de gobernanza, las crecientes y multifacéticas desigualdades entre países y grupos socioeconómicos. Entonces vemos, por ejemplo, cómo países del norte de Estados Unidos, en Europa, hay un mayor consumo, pero si pensamos, por ejemplo, a nivel de impacto, de vulnerabilidad, digamos, de cambio climático, vemos cómo, digamos, países en Latinoamérica son más vulnerables, cuando en términos de contaminación no es igual, ¿no? El tremendo y debatido impacto de los humanos en todo el planeta y el cambiante relación hombre-naturaleza es capturada por la noción del antropoceno y las oportunidades y desafíos que ofrece la diversidad y el pluralismo de las sociedades humanas en conocimientos, culturas y identidades que influyen en cómo se abordan esos desafíos. Entonces vemos que nuestra relación con la naturaleza no es igual en todas partes, sino que va a depender pues también de la cultura. Hay otras personas que hacen referencia, hacen el debate, ¿no? Deberíamos hablar de antropoceno o capitaloceno. Entonces, ¿por qué? Porque todos esos impactos que hemos traído en la naturaleza han sido parte, digamos, de una relación más económica, han sido más de una relación donde somos los depredadores, ¿no? Y intentamos siempre en esa relación de producción y consumo. Sin embargo, cuando se habla de capitaloceno, pues también hay otras preguntas que deberíamos hacernos, porque si hablamos de capitaloceno estaríamos hablando como de toda la sociedad está incluida en esta perspectiva, pero entonces, ¿será que los pueblos tradicionales, las poblaciones, los locales, los indígenas también tienen esa relación destructiva con la naturaleza o no? Entonces, por eso es importante, digamos, tener en cuenta y cuidado con los términos que utilizamos, ya que, digamos, la relación en términos de conservación de la biodiversidad, de caminos hacia la sustentabilidad es totalmente diferente, ¿no? También hay ciertas críticas al antropoceno, porque se utiliza pues para analizar esa degradación ecológica y la expansión de la frontera agrícola, los agronegocios, las injusticias y el racismo ambiental, el intercambio ecológico desigual y la huella ecológica de las sociedades humanas. Centro preferiría el concepto presentaría limitaciones. Entonces, ¿por qué dicen te trae como problemática? Porque se dice que al hablar de una manera muy general, pues se quita la responsabilidad de, por ejemplo, cuando hablamos de impactos de una empresa y al ciudadano, que el impacto del ciudadano de acuerdo a su consumo pues es totalmente diferente al de una multinacional, por ejemplo. Entonces, esa es una de las críticas. Se habla de la sustentabilidad como alternativa al antropoceno o capitaloceno. Entonces, como ya decía, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad son uno de los indicadores de esa transformación y que también amenaza nuestra propia supervivencia. Y aquí nos preguntarían, ¿no? ¿Existen esas relaciones entre la pandemia, por ejemplo, del COVID-19 y el cambio climático? ¿Cómo se pueden relacionar estos con los riesgos e injusticias ambientales que caracterizan el antropoceno? Es decir, si recordamos cómo fue el momento de la pandemia, pues también el impacto varía mucho de acuerdo pues a la sociedad y a la clase social, ¿no?
el acceso al hospital, el acceso a la salud, pero también al acceso a tener una seguridad, por ejemplo, alimentaria. Entonces, las personas que no tenían acceso a alimentos o no tenían acceso a recibir dinero porque viven de trabajo informales. Entonces, todo eso hace parte, digamos, a la discusión de la injusticia socioambiental. Para Mora, la crisis y la globalización son dos caras de una misma moneda porque está muy relacionada pues con el modelo económico de desarrollo y la producción científico-tecnológica. Entonces, en un primer momento, la ciencia y la tecnología pues debería ayudarnos a resolver ciertas problemáticas, pero estamos usando de tal manera la ciencia y la tecnología que está asociada, digamos, a esa perspectiva más económica, más de mercado, más de desarrollo, y nos olvidamos, digamos, de cómo utilizar estos conocimientos pues para responder, digamos, a esos procesos, por ejemplo, de reducción y agotamiento de los recursos, a la contaminación, a los impactos que estamos realizando, ¿no? Muchas veces también no se reconoce que no solo la pobreza presiona el agotamiento de los recursos y el aumento de la población, sino también es el estilo de vida opulento, ¿no? Entonces, muchas veces entre más dinero se tiene, más se consume y más se contamina. Y a un ritmo diferente, digamos, que los países más pobres. Entonces, ahí hablamos de la huella ecológica. Aquí tenemos el Atlas de Justicia Ambiental. Les voy a mostrar, porque ustedes van a trabajar con él en unos minutos. Entonces, en el Atlas de Justicia Ambiental, como pueden ver, todos esos punticos son problemas y cada color significa un tipo de problema. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a Chile, podemos agrandar. Vemos, por ejemplo, en Antofagasta, vemos que hay problemas sobre minerales, transporte de cobre en Antofagasta y movimiento este polvo de mata, Chile. Vemos problemas de, acá, por ejemplo, vamos para Santiago. Contaminación por asbesto en empresa Pizarreño, Chile. Entonces vemos que, y nos da, si vamos, nos puede dar más información. Entonces nos da en español, nos da la descripción del conflicto, nos da información básica, el nombre del conflicto, el país, el estado, la provincia, localización, tipo de conflicto, entonces industrial, segundo nivel, desarrollo urbano, y comienzan a darnos diferentes informaciones. Entonces, si ustedes están interesados en saber cuáles son los diferentes conflictos que están pasando alrededor del mundo, ustedes pueden visitar el Atlas. Les voy a compartir en el Zoom el, el link. Y está también el segundo, que es el mapa de conflictos socioambientales en Chile, que es ubicado solamente en Chile. Ustedes pueden buscar los conflictos de acuerdo a la región. Entonces, si vamos al Valparaíso, por ejemplo, podemos ver aquí. No estás compartiendo, María Angélica, no se ve en la ¿No? pantalla. Ok. Ahí sí. Ahora sí.
Entonces, por ejemplo, en Valparaíso vemos que hay 21 conflictos, hay 16 activos, 3 latentes, 2 cerrados. El 24% de esos conflictos están relacionados con la energía, el 19% con minería. Entonces, vemos que el 10% es en territorio indígena. Entonces, les voy a compartir también el link. Y les mostré eso, ¿por qué? Porque ahorita la idea es que ustedes van a trabajar en grupos, van a entrar en uno de esos 2 mapas, van a seleccionar un caso específico en Chile, y la idea es que ustedes analicen pues los factores que hacen parte de ese conflicto, cuáles son las partes involucradas, es decir, cuáles son las poblaciones, los actores sociales que hacen parte del conflicto, cuáles son esas preocupaciones ambientales y las dimensiones de justicia. Entonces, la idea es que ustedes piensen en el conflicto no solamente desde términos relacionados a nivel meramente ambiental, pero que incluyan el componente social. Y luego comparar esas diferentes regiones en términos de cantidad, naturaleza de esos conflictos. Entonces, ¿será que la mayoría están relacionados a la industria o la mayoría están relacionados a problemas de petróleo? ¿Será que hay algunas áreas que presentan más conflictos que otras? ¿Por qué será que aparecen esos conflictos en esa área? ¿Será que responde a una necesidad económica, social? ¿Cuáles son esos patrones comunes? Entonces, la idea es que comparen con una región, eh, dos regiones. Entonces, el conflicto que ustedes seleccionan de una región y luego lo comparan con otra región. Entonces, voy a organizarlos en grupos y la idea es que al final de la clase van a tener ahorita 20 minutos para trabajar en eso. Luego inician los grupos a presentar lo que ustedes realizaron y los grupos que no terminen de presentar hoy la presentan el próximo miércoles. ¿Alguna pregunta en relación a esto? ¿O puedo mandarlos a los grupos? Les voy a abrir las salas. Y yo voy a pasar por los grupos por si tienen preguntas.
Joana, Graciela, Angelen, Nicole y Dubán. Profesor Christian, Sí. estaba en una sala con otras tres personas y después no había nadie. No sé qué pasó. Am, veamos. Hola, buen día. Francisca, Juan, Mirai. Bien. Eh, ¿Tienen clara la tarea a realizar? Hola, profe. Hola, Juan. Sabe que a mí me unió a esta sala, pero como que no es mi grupo y no entiendo mucho igual. Pero no te preocupes que em, de todas maneras, aunque no sea el grupo, la idea es poder eh, realizar la actividad. Am, el tema es ingresar a esta página web, que es un mapa mundial de justicia ambiental, donde pueden ver todos los conflictos socioambientales que hay en este momento alrededor del mundo. O, eh, si no les parece bien ese, pueden ingresar al de Atlas Conflictos Ambientales Chile del INHD, que está acá, mapaconflictos.indh.cl, donde aquí aparecen específicos los de Chile. Y si a lo mejor quieren irse a lo que sería la región de Valparaíso, bueno, aquí tenemos este que está acá, que sería la línea de transmisión de Cardones Polpaico, ¿cierto? Acá tenemos lo que es el vertedero, ¿cierto? De la zona de Tiltil. Acá tenemos el proyecto minero Los Bronces, ¿cierto? Am, y así sucesivamente tenemos por, sí, podemos ir ahí haciendo un zoom. Por ejemplo, en Puchuncaví tenemos la central termodinámica de Campiche. En Fundación Ventana, la terminal de Oxiquim. Más cerca acá de la zona tenemos en Concón, bueno, el tema de las dunas, ¿cierto? Acá en Viña del Mar, esto correspondería, si no me equivoco, a la recta de las Salinas, ¿cierto? Donde está este megaproyecto inmobiliario, donde aparentemente se ha hecho una biorremediación de todos estos
donde estaba antes habían aquí varias refinerías, ¿cierto? Y fueron quitadas y se hizo todo un proyecto de biorremediación de esos suelos y ahora hay todo un proyecto inmobiliario eh, a desarrollar, ¿sí? Entonces la idea es que como el equipo que están ahora los tres puedan eh, seleccionar ahí alguno de ellos, ¿sí? Esa es la tarea a desarrollar. ¿Hace? Entonces vamos a esperar que todos vuelvan. Les pregunto a los grupos, ¿alcanzaron a avanzar? ¿Terminaron? Por nuestra parte, No. logramos encontrar un tema y estamos trabajando en el texto. Ok. En Entonces, nuestro caso no alcanzamos a hacerlo, o sea, a terminarlo. ujú. ¿Y quedaron en contacto? ¿Saben quién son sus grupos? Porque a algunos se les cayó el internet y cuando volvían no sabían en qué grupo estaban. ¿Saben quién son sus compañeros? ¿O hay alguien perdido en este momento? Porque yo anoté los grupos. Entonces, bueno, si no hay reacciones. Entonces, la idea es que en la próxima clase ustedes presenten su trabajo. Entonces, tienen un poquito de tiempo ahorita si quieren continuar o se encuentran. Y la idea, en la próxima clase vamos a hablar de crisis ambientales. Comenzamos con los casos que ustedes analizan. Pueden hacer una presentación sencilla de PowerPoint y así los conocemos también. Esperamos que abran sus cámaras para poderlos conocer un poco y una presentación de 5 o 7 minutos sobre el caso que ustedes escogieron. No sé si Cristian le gustaría decir algo de la sesión de hoy. Sí, Información. solo recordar que el, el podcast, porque apareció ahí varias veces preguntando en el chat, son de 3 a 4 miembros por grupo. La idea es que esta primera actividad sea el inicio y el arranque, ¿cierto?, de
la temática del podcast, es decir, han a través del Atlas seleccionado un conflicto socio-medioambiental y entonces la idea es que ese sea el fenómeno que va a gravitar, ¿cierto?, el diseño de las actividades, de las dos actividades de evaluación de este curso, que es el podcast y el proyecto, o sea, de que eh, puedan ir integrando, ¿cierto?, estos productos y los puedan ahí ir durante toda la trayectoria del curso, irlos puliendo, trabajando, desarrollando, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, si un grupo eligió como conflicto sociocientífico, por ejemplo, por decir algo, la situación de Puchuncaví, bueno, el podcast entonces tendría que hablar sobre o referirse a, bueno, la situación que ocurre en Puchuncaví, y el proyecto entonces tendría que apuntar hacia, no sé, pues, procesos de mitigación, ¿cierto? Para abordar la situación que ocurre en Puchuncaví, ¿sí? Y el podcast sirve para hacer el proceso de reflexión de la situación, de lo que está ocurriendo, y puede ser también una lluvia de ideas sobre posibles estrategias de mitigación o solución del conflicto, ¿sí? Cosa de que vaya teniendo los productos una cierta coherencia y conexión interna y, y que de esa manera la reflexión que realizan como grupo se alimenta desde las carreras de origen de cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, la idea es que dentro del podcast, o sea, si hay alguien de derecho, pueda darle la visión más bien del ámbito del derecho, si hay gente del área de ingeniería, bueno, del ámbito de la ingeniería, si hay personas de acá presentes del área de las ciencias sociales, de la pedagogía, le pueda dar esa visión más bien de carácter social o humano, ¿cierto? De manera que el podcast tenga esta visión interdisciplinaria y el proyecto también tenga esta visión interdisciplinaria, ¿sí? Eso, pues muchísimas gracias entonces a los asistentes a la sesión del día de hoy. Agradecemos a la profesora María Angélica eh, las ideas que nos ha compartido y nos estaríamos entonces encontrando en nuestra próxima sesión del día miércoles 28 de agosto para continuar en ese sentido reflexionando en torno a las materias de nuestro curso. Que estén muy bien y nos encontramos la próxima semana. Hasta entonces, estén muy Creo bien. que Javiera tiene una Ah, pregunta. Javiera, Ah, sí, disculpe, profe, que me confundí un poco. ¿Los grupos de ahora de la presentación de la próxima clase son distintos a los del podcast? pueden ser los mismos del Ah, ya, podcast o pueden ser distintos. No es ya, incluyente. ya. Perdón, otra consulta con respecto al podcast. En el aula parece que la fecha está como en mayo. Sí, la vamos a actualizar, no te preocupes. Muchas gracias. Eso, muchas gracias. Gracias. Ahora sí, hasta entonces. Buen resto de semana. Que estén muy bien. Ah, Chao, chao.